El humor es una forma de expresión que a todos, por lo menos parcialmente, nos encanta, porque nos hace reír, nos hace los días más o menos, etcétera. Sin embargo, también podemos identificar que puede tener un gran impacto, positivo o negativo según cómo se utilice. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la ética en el humor, si es correcto, qué no es correcto, cuáles son los límites o si debería tener límites, y el papel del humor en la política y sociedad. Y para eso vamos a tener un invitado, señores, perfecto para esta ocasión. Y entonces, producción, ¿qué es lo que pasa? Ah, claro, es que están esperando el vinito, ¿verdad que sí? Claro que sí, señores, el día de hoy tenemos un vinito porque ya me han comentado que le gusta la dinámica del vino y nada, decir, estoy utilizando el mismo vino que utilicé en el episodio de ChatGPT que lo grabé hace poco. Pueden ver en mis redes sociales, @esvaluar, que hice una cata de este vino diciendo cuál es mi parecer. Y nada, señores, yo tendría un vino diferente, pero ustedes saben que estamos viviendo a base de un vinito que me regalan, otro que quizá yo compre más barato, lo que sea, pero un guiño al catador, porque si me quieren regalar algún vinito para filosofar en un episodio, yo lo acepto perfectamente. Ahora sí, señores, vamos arriba con el episodio, producción. Adelante la intro. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre por su host Ernesto de Dios. El invitado de hoy es Julio Valentín, también conocido como Té de Agua. Él es divulgador de historia y al mismo tiempo es comediante, una mezcla interesantísima. Así que bienvenido, Té de Agua. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Agradecido de la invitación y muy buen tema que elegiste, muy buen enfoque. Muchísimas gracias. Pues sí, si te parece, hay una manera muy particular en la que a mí me gusta empezar el podcast, ya que tenemos que poner conceptos. A mí me gusta conceptualizar. Entonces, vamos a definir qué es el humor. La definición de la RAE de humorismo es modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Esa es la definición de la RAE, o sea que estamos viendo algo genérico. ¿Cómo tú, Sí, Julio, no, definirías lo que es el humor? y que el humor no solamente es la realidad, hasta cualquier caso hipotético te puede dar risa. Porque si yo pongo el humor con la definición de la RAE, yo estoy cogiendo el humor desde un punto de vista, por ejemplo, humor político o críticas o humor social, que es, por ejemplo, la principal función de la caricatura en Santo Domingo. Aquí, desde de la Fundación de la República, hay caricatura, pero no tuvo función como de entretener, no siempre, sino que tenía la intención de dar un mensaje político. Por ejemplo, la primera caricatura de Santo Domingo fue un oficial haitiano, donde se le resaltaba sus facciones africanas y de arriba y de abajo para arriba, o sea, del torso para arriba se veía toda con mucha chapita de general y gorro de general, pero en la parte de abajo tenía unos bolos y estaba usando chancleta y se lo estaba Ok. llevando magro. Entonces, esa fue la principal función del humor aquí, crítica social. Excelente. Pues me gusta mucho que te hayas mencionado eso porque literal, aquí acabamos de tener un ejemplo de lo que es humor imaginándose algo, porque yo no tengo idea del contexto de ese oficial haitiano y yo me reí. Entonces, no, realmente está muy muy buena esa definición, que es un poco más amplio de lo que quizá no dice la RAE. Y antes de hablar de ética, digamos, de meternos en ese hoyo, ¿qué Claro. tipos de humor existen? Porque sabemos que hay humor más suave, hay humor negro, entonces, ¿qué tipo de humor existen? Mira, hay humor familiar. Se trata, por ejemplo, del Comedy Club, se trata de humor familiar, se trata de humor negro, que me encanta el humor negro. Sí. Se usa el ventriloquismo, está el humor musical, que se puede crear una canción usando términos jocosos y demás, pero también se puede parodiar una canción ya existente. Se usa mucho el parodiar una canción ya existente. Sí. Pero me gusta que tocaste el tema porque de una vez yo pensé en humor negro. Y ahí que yo digo Ujú. que sí puede entrar la ética, pero depende de qué tema tú estás tocando. Hay temas que son muy recientes, hay temas que son sensibles para la persona. Por ejemplo, tú no puedes hacer un asesinato local muy difícil, tú puedes hacer un chiste de eso. Sin embargo, los chistes del 911 abundan, O sea, tú que entiendes ha que sido un los crimen. chistes sobre algo que pasó hace tiempo es mucho más fácil que un chiste actual.
No solo algo que pasó hace tiempo, algo que no nos pasó a nosotros. Ok, no nos pasó. Ok, eso está muy interesante. Algo que no nos pasó a nosotros. Es muy fácil hacer chistes, por ejemplo, de bomba o de muerte. Si nadie ha enfrentado un atentado terrorista y dicen, ah, no, eso es por Medio Oriente por allá, a mí no me importa. Y si aprovecha eso. Pero si no vamos a lo ético, es lo mismo. En una primera instancia, te quería preguntar a ti, como Te Deja Agua, el comediante, ¿tú entiendes que utilizas un humor ético, por así decirlo? ¿O te interesaría o te interesa utilizarlo? ¿O simplemente no le da Mira mente? lo, mira lo que pasa. Y hay una cosa, cuando tú usas humor negro, tú tienes que entender que si tú vas a ofender a un grupo, no es simplemente tú decir de que tal grupo es tal cosa, sino tú tienes que ser ingenioso, tú tienes que dar risa. Porque si no, tú estás insultando a una gente, punto. Ujú. O sea, tú no estás usando el ingenio, tú... Por ejemplo, hay un dicho irlandés que la diplomacia irlandesa es invitar a una persona a que se vaya al infierno y que esa persona quiera hacer el viaje. Así funciona el humor negro. Que tú tratas un estereotipo, lo tratas de forma ingeniosa, tú dices, y hasta la persona que está ahí dice, hey, pero de lo contrario, tú dices, tal persona es X, sin ningún tipo de contexto, porque te dio la gana, tú eres una mala persona. Ok, Tú estás haciendo una mala persona. ok, yo creo que estoy entendiendo. O sea, realmente también hay, depende mucho de la intención que tenga el humorista y de cómo lo recibe el público. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay un humorista muy conocido que tiene la intención de dar risa y resulta que en una noche, por el contexto, por acontecimiento externo, nadie se rió con el chiste? Hay que machacarlo por eso. No necesariamente porque nadie se haya reído, y eso pasa. A veces el público no es para eso. A veces, por ejemplo, uno tiene una rutina estándar y esa persona está acostumbrada a una rutina estándar y tú vienes y le cambias con humor musical o humor negro, que no es el que están acostumbrados y la gente le está tirando a lo que no fue a lo que, o sea, no fue a lo que fue. Ujú. Pero por ejemplo, si yo hago una noche de humor negro y me mantengo ahí, la gente sabe a lo que va y la gente se va a reír de eso. Que es muy difícil funciona, por ejemplo, en un evento corporativo. Claro, ahí está muy difícil. Entonces sabemos que es muy importante tomar en cuenta el contexto en el que uno va a desarrollar esos chistes. Eso me parece muy importante. Ahora yendo a eso que tú me planteabas, realmente nosotros queremos, o sea, es bueno para el humor hacer chistes correctos. Y aquí habría que diferenciar qué es ético y qué es políticamente correcto, que eso es otro término Sí, tú puedes, potente. tú puedes hacer chistes políticamente correctos. O sea, tú puedes. La cosa es que si tú lo intentas, se nota. Si tú intentas ser políticamente correcto, se nota. Tú puedes hacer un chiste políticamente correcto sin ningún tipo de intención de que lo sea y aún así serlo. Pero si un chiste es o no políticamente correcto, si es malo, no da risa. Tú puedes hacer un chiste políticamente correcto. Si es bueno, da risa. Al igual que tú puedes tratar de ser políticamente incorrecto y que el chiste sea malo. Porque es muy posible que acabes ofendiendo a un grupo que si no es ingenioso, no va a dar risa y se van a ofender. Definitivamente, definitivamente. Y claro, aquí entonces ya no metemos directamente en el depende. Depende de el humorista, depende de quien desea, quien no desea hacer eso. Entonces, si nos ponemos a hablar, digamos, ya a un nivel de regulaciones, quizá no censura, yo creo que por lo menos en este podcast, las veces que lo hemos mencionado, ha quedado claro que yo no estoy a favor de la censura, para nada. Pero, o sea, sería bueno para el humor en este contexto en que muchísima gente se ofende casi por cualquier cosa. Sería bueno para el humor adaptarse a esta generación que en gran medida somos ofendidos. Jamás de los jamás. Interrumpo en este momento este gran episodio para pedirte que te suscribas por favor si aún no lo has hecho y le des like a este podcast porque de verdad me ayuda muchísimo. Ahora continuemos que cada vez se pone mejor. Jamás de los jamás. Se recuerda que también, no sé si tú estás familiarizado con los términos, hay un mercado y el mercado es amoral. Si el público, o mejor dicho, ese mercado, no hay venta para lo que tú haces, pues eso es lo que te toca.
siempre y cuando no sea una institución del Estado mochándote o censurándote o arrestándote por, la gente de la sociedad va a reaccionar como sea, pero no debería censurarse. La gente se puede ofender, la gente puede criticar el chiste, la gente te puede acabar. Eso es incontrolable, no hay forma, pero la gente debería hacer los chistes que le dé la gana sin temor a. Tú tienes que estar dispuesto a que te acribillen. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, cuando hablo de temas de si el humor o el arte, que viene siendo lo mismo, o el contenido, no sé, de cualquier forma que se ponga, si debe ser censurado, yo siempre digo que no. Porque primero está el principio de la libertad de expresión. Estamos buscando eso. Y segundo, una cosa es la responsabilidad que tenga el creador, los Ujú. principios, los valores, las virtudes, que tenga el creador y que quiera demostrar a los demás. Pero otra cosa es que uno esté sirviendo propósito de un partido político o de una ideología en particular. Entonces, yendo por ahí, bueno, ahí nos podríamos meter hondo, porque hoy en día sí se ve muchísimo eso, de personas que se van a un lado, entonces nada más aceptan lo que tiene ese lado. Yo entiendo que todo el mundo puede hacer humor, pero algo muy importante que sí me gustaría también decir es que así como uno tiene que estar Claro, dispuesto a reírse de los chistes cuando se habla de otro tipo de personas, uno tiene que saber reírse de uno claro. mismo. Y yo creo que es un principio fundamental en el humor. Como te vas sintiendo, me imagino que estás de acuerdo. Pero eso es No, sí, fundamental. claro que sí. Lo principal es, antes de tú atacar al público, atácate tú. Tú Atácate rompes tú el mismo. hielo atacando a ti mismo. Ya cuando la gente comenzó a reírse, ok, ahora vienen ustedes. Y tú juegas con el público, trabajas con el público, te cubres un chingo con el público, haces preguntas, la gente interactúa, eso es genial. Pero empieza contigo. Y, Eso es, y es sencillo. me gusta que tú mencionas eso porque además eres ejemplo, me consta, porque yo fui a ver el show con Cordero de un show para la historia y Oh, recuerdo. voy. Sí, yo estuve en una de las funciones. Entonces, resulta que cuando recuerdo que tú comenzaste hablando de tu propia condición. Sí, Y, claro. y eso me pareció genial, porque fue como que sí, vamos a hablar de historia, pero antes de yo reírme de un indio, estoy yo aquí parado. Vamos a comenzar por lo Pues que yo, estemos viendo. Y eso a mí me parece muy respetable. Así que eso te lo tengo que aplaudir aquí mismo y lo agradezco porque en realidad crea un muy buen ambiente. muchas gracias, Neto. Me ha encantado ese show, de verdad. Buenísimo, buenísimo. Entonces, continuando, en el caso de que nosotros digamos, ok, vamos a establecer lo que va a ser un chiste ético o cómo vamos a hacer un humor ético, ¿qué criterios se podrían utilizar para medir si un chiste es ético, siendo toda la persona tan diferente como somos? No está no está en mi vocabulario ni en mi mente, ni lo tengo como concepto porque para mí el humor no tiene ese tipo de límite. Tú puedes decir lo que tú quieras y hablar lo que tú quieras, siempre y cuando sea bueno. O sea, cuando tú Ahora, dices si tú que realmente sea bueno, tú te refieres a que sea efectivo, en el sentido de que cumple el estás propósito vivo, de dar respete la risa. estructura, sí, exactamente. Ok, tú ves, ahí me parece súper bueno, porque ya no estamos hablando, y aquí me voy a adaptar, como tú dijiste, a tu vocabulario, no tenemos que hablar necesariamente de lo que sea ética que considere una persona. Cuando un chiste es bueno, si tú, vamos a agarrar el mismo ejemplo que tú diste, que ahí vamos a meter la mano en el fuego. Si tú haces un chiste sobre un negro, ¿cómo tú trazas esa línea de diferencia entre lo que es un chiste disparatoso y ofensivo y un chiste bueno? Tú tendrías que plantear una realidad. Segundo, ser negro te ayuda. Sí. Es otra cosa. Déjame hacer chiste de la gente con TEA, con trastorno espectro autista. Ujú. Tampoco cuesta arriba, tú vas a hacerlo sin tú serlo. Me cae bastante bien a mí porque yo soy autista. Es Ujú. como hacer chiste de gordo. Tú vienes haciendo chiste de gordo, pero si tú no eres gordo, está difícil. Porque recuerda que uno tiene que reírse de uno mismo que lo primero. Ujú. Entonces, si tú saltas con un chiste de gordo y tú eres gordo, hay un problema. Y lo Claro, mismo porque pasa hasta con religión. lo mismito. Y, y tú puedes incluso, como yo cuando tú me mencionaste también como
chistes. ¿Tú conoces a Ricky Hell? No, no lo conozco. Él es un pastor cristiano que él usa el humor y usa la Biblia también para el humor, pero él tiene cierto límite donde él traza su propio, él trata su propio, tiene convicción, él trata su propio límite, porque verdad, Ujú. hay chistes religiosos que tú dices, pero hay chistes religiosos que tú dices, güey, te pasaste. Claro, como en todo. Y Ricky él se traza eso. También la convicción personal te ayuda a tú trazar tu propia línea. Hay chistes que yo no hago. Por ejemplo, yo no hago chiste colorado, por ejemplo. Chiste relacionado a sexo. ¿Por qué? Porque no es que el que lo haga esté mal o esté bien, sino que con misión personal no lo hago. Si tú haces un chiste o tú haces lo que sea con lo que tú no te sientes cómodo contigo mismo, entonces tú vas a fracasar. Tú no te vas a sentir bien con lo que tú haces. No sé si tú me entiendes Sí, sí, lo con entiendo eso. perfectamente. Yo aquí de hecho estoy reflexionando porque yo no tengo nada que ver con la comedia, pero este hobby que tengo de hacer el podcast y todo esto puede ser un ejemplo de eso mismo. O sea, no es lo mismo yo hablar de un tema con el que me sienta cómodo, me desenvuelva, que yo meterme, no sé, en cualquier otra cosa, porque yo entiendo que eso podría dar risa o podría pegarse y al final acaba siendo un disparate. Entonces sí, eso es parte de los límites que uno mismo se pone, siempre y cuando sea uno que se lo ponga y no que se imponga. No se imponga. Bien. Recordando que Perfectamente. uno tiene que enfrentar las consecuencias de lo que uno dice a veces, públicamente. Claro que Siempre y sí. cuando sea siempre y cuando sea la opinión del otro y no sea alguna institución tratando de fuñir. Pero ¿qué pasa en los momentos en una sociedad? Bueno, no sé, porque realmente hay todo tipo de sociedad, pero digamos que en un país que resulta que a nivel político se sitúan en una izquierda extrema o en una derecha extrema, que están realmente muy parcializados. Entonces, el mismo pueblo está influenciado, quizá manipulado, quizá adoctrinado con unas ideas que luego se van a perpetuar en la industria de la televisión, del humor y todo eso. En ese caso sería correcto por el simple hecho de que el consumidor lo pague. Uf, está buena eso. Está buena esa. Está bien si el consumidor lo quiere. Es lo que tú me estás diciendo. Exactamente. Podríamos decir que el humor es correcto hasta que el consumidor lo pague o realmente como que hay un momento en el que ya. Bueno, en el caso de la película, la clasifican. Sí. La película la clasifican y hubo un tiempo que se hizo ley de censura de las películas, después de los años 30. Antes las películas eran más crudas. Las películas eran súper crudas, no tenían nada que ver. Ponían en pantalla violaciones, ponían en pantalla asesinatos, súper crudo, eran una cosa tremenda. No sabía eso. Entonces, después de esa ley, pues Hollywood se controló. Fíjate que después de cierta época la película, por más fuerte que sea la trama, hay cosas que no ponen. Ya se ha ido poco a poco abriendo, de acuerdo a cómo va la sociedad. Entonces, las películas sí, casi siempre van a ser un reflejo de tu sociedad. Y que lo acepte o no, ahora mismo ya lo que hicieron fue que la clasificaron en vez de estar limitando un estándar. Esta la pueden ver niños, esta no la pueden ver niños. Si los niños la ven, pues responsabilidad de los padres. Definitivamente. Es responsabilidad de los padres. O en caso de que una película sea más sea de la edad, sea mayor a la edad correspondiente, pues normalmente, por ejemplo, si yo quería ver una película de James Bond, me va a patar al lado. Ok. O sea que podría decirse, en tu opinión, que se puede trabajar con temas de regulaciones para distinto público, pero nunca la censura o limitar a quien está creando. Exactamente. Perfecto. Entonces yo creo que quedó bastante claro el tema de el parecer con lo que si es correcto, si no, lo que quiere el público, que si la ética, que no sé cuánto. Pasemos a la segunda parte del podcast, que es el papel del humor en la política. ¿Por qué? Porque realmente la manera en la que yo te conocí por redes, y pues, lo digo aquí, me fascina tu contenido, o sea, me parece excelente, no nada más porque yo me río en serio, sino porque he aprendido mucho.
Y a mí esa magia me parece espectacular. Entonces, ¿qué relevancia crees tú que tiene el humor en la política? Como qué relevancia real. Eh, toda la relevancia del mundo. Sí. Uno, porque no debemos pensar en política partidaria cuando hablamos de política. No. Aquí estamos hablando Todo, de política en toda- general, todo el mundo. todas nuestras interacciones en la sociedad, fuera, es política. Y incluso las acciones de los políticos, política pública, todo tiene que ver con nosotros, por eso a todos nos concierne. Y el humor se ha utilizado para, uno, ataques personales a políticos. Dos, para expresar una realidad social. Entonces, vuelvo con el tema de la caricatura. Eh, a principios de los años 20, perdón, años 20, no, principios del siglo XX, había un caricaturista llamado Jim Bernard. Jim Bernard creó un personaje llamado Concho Primo. Concho Primo era la antítesis de la caricatura del tío Sam. Mm, El tío Sam era la representación del poder americano, que creo que era como Estados Unidos personificado, I want you, ese tipo de cosas. Concho Primo era la personificación de República Dominicana. Concho Primo era un campesino con su machete y un burrito y un sombrerito. Que Concho Primo representaba el populacho. Entonces la gente se identificó con Concho Primo y cualquier situación social o de actualidad, Concho Primo estaba en esa situación. Y Concho Primo llegó a hacer hasta anuncios y llegó a anunciar unos famosos Chevrolet, que eran autos muy baratos y esos carros, los taxistas, o no solo taxistas, los carros de Concho, lo compraron. Entonces, por esa caricatura se llama carro de Concho, oye, carro eso de está Concho Primo. interesantísimo. Entonces, así de importante es el Claro. humor. Así, antes se identificara con Concho Primo se utilizó para publicidad y la gente adquirió ese tipo de carro y lo llamó carro de Concho. Oye, ese ejemplo tampoco lo conocía y me parece excelente. Oye, qué bueno que te lo estás diciendo todo así con ejemplos, porque es una manera muy importante de uno ver realmente que es relevante. Y también uno tener, incluir, mejor dicho, a personas de bajo extracto social o de diferentes extractos sociales, puede ser de cualquiera, dentro del humor, creando personajes, haciendo chistes, lo que sea, también puede ser muy importante para que la misma gente, eh, Entiendo. no quiero usar la palabra empoderar, pero que sea consciente de la realidad política y tome participación en esa realidad social. Y me parece que algo que me deja saber tú, está logrando. ¿Tú entiendes que tú estás logrando esa parte? Yo creo que estoy logrando que la gente pueda conocer más de su historia, que la gente tenga un poco más de conciencia, que la gente pueda aprender, saber dónde estar parado, porque por ejemplo mucha gente clama a Trujillo Uy, y sí. me he dado la tarea de que la gente, uno, no ame a Trujillo, dos, no ame ningún tipo de autoritarismo. Mira, sálgase de ahí, nosotros no necesitamos un Trujillo. Sí, la democracia tiene su problemote, la democracia tiene su falla, pero el autoritarismo no es la opción. Que yo lo observo, personas jóvenes de mi generación, de mi edad, que agarran así como tú dices a Trujillo, como que sí, tiene que volver Trujillo, ay, si Trujillo viera eso. Entonces, aunque se puede considerar humor y todo lo que uno quiera, la realidad es que eso se le va metiendo a la gente en la cabeza y puede llegar a un desastre negativo. Y Juan Carlos siempre dice que tenemos que sacarnos eso de la cabeza y él se encargó de hacernos ver a nosotros, oye, pero con documentales que se veía incluso la gente muerta, lo que fue la realidad de Trujillo. Y sí, puede haber mucho relajo y todo, pero hay una conciencia política que uno como ciudadano debe tener, aunque uno se ría de vez en cuando, que uno debe tener para que eso no suceda en realidad. Y eso me parece muy importante, de verdad que sí. Entonces, mira, por ejemplo, historia dominicana en gráfica, y el mío, historiografía dominicana, mi amigo Edwin Joel Peña, nos hemos adaptado tenemos que transmitir historia de la forma más interesante posible a personas que están en su teléfono, que como máximo van a dar 10 de ASO o 9 de ASO. Y yo creo que todo lo que estamos aquí en paz descanse, don Bienvenido Pantaleón, eh, hizo un buen trabajo con su página de historia también, Ujú. imágenes de nuestra historia, que fuera apasionado en el paz descanse. Entendió, y antes y después RD también, muy buena, y otra también que se llama historiografía,
histografía dominicana que superpone foto vieja con la foto actual. Y es una cosa genial, te la voy a mandar. Ok, esa no Que, la conocía, me la puedes mandar. que adaptarse a esta era del smartphone. Definitivamente. Yo me tomé un tiempo a aprender por dónde que se le echa el agua al coco, pero una vez encontré la fórmula, dije por aquí. Claro. Entonces, que como humor, yo uso muletillas. Yo uso, por ejemplo, Duvergén Asua, Sí. que la gente ya asocia a Duvergén Asua con el Niágara de bicicleta. Ah, ok, Duvergén Asua pasando trabajo. O que yo divido las etapas de Balaguer, en joven bala, Yo viejo debo bala. admitir que esos son mis Y personajes favoritos de tu página. Yo amo al viejo Bala. gracias. Entonces, esos personajes hacen que a la gente se le quede. Definitivamente, claro. Estoy usando lo mejor para que a la gente se le quede. Entonces la gente, viejo bala, sí, ok, viejo bala es 66-78. Pero Balaguer ciego de su última etapa, Sí. 86-96. Miren, si la gente quiere saber por qué no estamos riendo tanto con eso, vayan a ver la página de Té de Agua. Vayan, vayan. Arroba Té de Agua. Porque es demasiado bueno. Emma, es tanto así. Y te digo que, oye, en mi caso ha sido muy efectivo. Porque de verdad he aprendido mucho. Y ha sido tanto así que a mí tú me dices Balaguer ciego. Y yo me recuerdo de un podcast que tú hiciste. Que dijiste que tu etapa favorita o tu político favorito, algo así, había sido Balaguer ciego. Y mencionaste Balaguer todas las ciego. cosas que logró hacer Balaguer ciego. Y yo ya me recuerdo, aunque no viví esa parte de la historia, que en esa época Balaguer ciego logró hacer tal cosa, ¿ya? Y eso porque tengo el personaje de Balaguer ciego y me da pila de risa. Entonces Entonces, vi que funcionó y dije, claro. por aquí. Okay, otro ejemplo de ese humor social, ese humor importante en la política, tú recuerdas a Diógenes y Boquechivo, Ujú. del fallecido Harold Priego. Diógenes y Boquechivo se volvió, o sea, la gente cogía el diario libre y de una vez iba a poner Diógenes y Boquechivo para ver qué opinión tiene Harold Priego sobre X tema, que ahora está usando a Poteleche a su propio estilo Ujú. y le está quedando genial. Eso es buenísimo. De hecho, yo cuando era pequeño, porque yo sé que yo no soy de la generación de periódico y todo eso, pero me acuerdo como de que cuando yo era chiquito, si yo iba a ver algo de un periódico, era la caricatura. La Y caricatura. derechito, porque para mí eso eran chistes, pero es verdad que uno va obteniendo cierta conciencia social con eso. Entonces me parece una forma fenomenal y muy impactante, muy influyente de uno llevarle la noticia política, la realidad social y política a las personas, porque además no es solamente la educación, sino que como uno bueno, como tú, que eres ejemplo de esto, se lo está llevando de una manera amena, la gente no se queda con eso en la cabeza de, siempre hay noticias malas, ¿para qué yo voy a ver las noticias si me voy a deprimir, qué sé yo qué? No, hay manera positiva de hacer las cosas. Claro, hay noticias que tú no puedes coger la relajo, y no sé, tú tienes Claro. que, que darle solemnidad, pero es más fácil con la historia quitársela, porque la mayoría de las cosas que yo cuento la gente no lo vivió. Ujú. Y es volviendo a la parte principal que tocamos. Si esta cosa que la gente no vivió, es más fácil hacer humor con eso. Sí, 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 claro. Ya eso lo dejamos claro, un poco cuando tenemos noticias impactantes actuales, realmente quizá no sea lo mejor meterse por ahí de una vez. Y hay cosas que hay que tomársela en serio, claro que sí. Y sobre todo No, muchas de las noticias que vemos pasando aquí en el país. y hay cosas que nunca recuperan, nunca, que son tan impactantes que no hay forma. Hay veces que hay hechos que no consigue, por más tiempo que pase, no se consigue el carácter rocoso. Ya como última pregunta, eh, sé que ya dijimos que no debería haber un límite o una censura con el humor, pero cuando hablamos de humor en la política, quizás no tanto situaciones sociales o casos como este en específico, sino refiriéndose al gobierno directamente, sea un líder, un gobernante, ¿debería existir o existe algún límite con la política? No debería haber algún límite, siquiera con el presidente. Pero me parece que hay leyes que protegen de algo que tú haya dicho públicamente sobre el presidente. Hay que tener en cuenta que si tú haces humor no caer en difamación o injuria. Ahí me iba a meter. Ujú. Puedes curarte con el presidente y tú puedes curarte con quien tú sea, con quien sea, pero ahí hay un límite. Y
También otro límite que hay es también con los símbolos patrios, con Duarte. Y otro límite que se me ha comentado y me han dicho, Julio, tú tienes que dejar de hablar de Duarte así porque es un símbolo patrio y tú tienes que cuidarlo. Y yo, pues que me citen y que me digan que parte que yo he dicho es mentira. Ujú. No hay problema, podemos tratar y yo puedo impugnar y poner en la mesa en qué parte le falta de respeto al patricio. Cuando lo que hicimos fue contar aspectos de su vida, que son aspectos no muy decorosos, ya son otras cosas. Sí, me imagino que ahí te Pero, refieres cuando hablaste de cuando Duarte vivió en Alemania y las mujeres y no sé qué. pero cuando Duarte vivió en Alemania, cuando Duarte vivió aquí, porque la gente habla de que Duarte se fue a Europa, pero no lo que estaba haciendo antes de. Es como cuando un niño se vuelve loco y lo cambian de colegio y lo venden para otro un chima caro, pero, pero más estricto. Eso fue lo que pasó. Este muchacho se está volviendo loco, vamos a mandarlo por Europa. Arréglate por ahí. Hasta ahora eso es lo que hay. Ya la dominicanidad existía, el gentilicio también. El gentilicio no solo inventó Duarte, es tan viejo como que en 1121 apareció por primera vez el gentilicio Ujú. Así mismo. y ya se estaba creando esa identidad por la orden de Santo Domingo de Guzmán, Ujú. o como quien dice, o como se hacen llamar los perros del Señor. Que hay mucha gente que no sabe de dónde viene el gentilicio dominicano. Eh, no, sin embargo, Santo Domingo de Guzmán siempre tiene su perrito ahí. Y el perrito está en el logo de la UAS. Eso sí está interesante. Hay un perrito con una antorcha en el logo de la UAS abajo. Claro, de forma simbólica. Y el perro de Santo Domingo. Y con eso también se puede hacer mucho humor. Es la historia, es la realidad. Sí, somos unos perros. Por Ah, ejemplo. ok. Somos los perros del Señor. Ok. Ahogado. Cosas. Claro, y es una manera también de uno ser consciente de su historia. Eso es excelente. Bueno, mi hermano, Julio, te deja agua, como quiera que te llamen. Agradezco muchísimo tu participación en este episodio. Entiendo que ha sido de mucho valor para que las personas que estamos fuera del mundo del humor entendamos un poco el rol del humor, qué tan importante es, qué tan relevante es, hasta qué límite se puede mover y también que depende mucho del creador y del consumidor. Y que al final nosotros los consumidores somos los que le damos permiso. Eh, Sí, sí, definitivamente. Bueno, yo, me encanta. Es Ernesto, realmente. gracias. De Y verdad que lo que sea aprecio. lo que sea que usted haciendo aquí, síguelo. Gracias, hermano. Esos comentarios lo aprecio mucho. Por nada, por mi parte, agradecerte de verdad por esta conversación tan interesante. Sé que cuanta gente observe este contenido, pues seguro se van a llevar algo. Porque yo aquí me he reído, he aprendido y estoy seguro que todo el mundo lo va a hacer. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden a todo el mundo seguir a Te Deja Agua en Instagram. No sé si tú quieres mencionar alguna otra red social, un show, cualquier cosa que... Por ahora no, por ahora lo que queda es que todo esto me lo envíes Claro. cuando tú termines y así compartimos. Excelente, pues señores, ya ustedes saben, gracias a todo el mundo también por consumir este contenido, esperemos que haya sido de valor verdaderamente y recuerden darle like, compartirlo, comentar todo lo que les parezca. Aquí dimos muchas opiniones, pues también nos gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema del humor, de la política, etcétera, etcétera, que puede tocar muchos hilos en muchas personas. Así que nada, señores, no me queda más nada que despedirme diciendo gracias por llegar hasta aquí, hasta esta parte final del podcast. Y espero que este podcast te haya dado, aunque sea un empujoncito para crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad, que es siempre el objetivo de este podcast. Muchísimas gracias a Te Deja Agua por estar aquí y muchísimas gracias a todo el mundo. Bye bye.